Hola a todos, en esta ocasión estaremos abordando el tema de inecuaciones polinomiales. De hecho, cualquier inecuación cuyo grado sea 2, 3, 4, 5 o de ahí en adelante, podríamos abordarlo con esta técnica que estaremos trabajando en este video. Como primer ejercicio, determinaremos el conjunto solución de la inecuación 3x cuadrado más 14x mayor que menos 8. Como podemos observar, es una inecuación cuadrática. Entonces, el funcionamiento o lo que vamos a hacer para esta inecuación cuadrática van a ver que es lo mismo, aplica igual para una de grado 3, grado 4, grado 5 y cualquier grado de ahí en adelante. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que vamos a desarrollar? Lo primero que vamos a hacer es quedarnos con todo de un solo lado de la desigualdad. De manera que entonces del otro lado no quede nada. Lo único que quedaría sería un cero. Entonces, vamos a quedarnos por ahí con el 3x cuadrado más 14x y este 8 que está negativo, pues vamos a pasarlo entonces a positivo. Y vean que lo demás vamos a dejarlo igual, es decir, el mayor queda igual y como no me queda nada del lado derecho, pues ahí ya pongo el cero. Entonces, primer paso ya lo tenemos listo, deje todo del mismo lado. Segundo paso, factorice al máximo la expresión que haya resultado pues al lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, ¿con qué técnica podríamos factorizar eso? Bueno, por ejemplo, puede ser con fórmula general, puede ser con inspección. ¿Cómo podríamos pues buscar una combinación que nos funcione? Podríamos pensar, por ejemplo, en escribir este 3x cuadrado como 3x por x. Y por otra parte, podríamos pensar en escribir este 8 como un 2 por 4. De esta manera, si hacemos la multiplicación, observen que sería 3x por 4 nos daría 12x y x por 2 nos daría 2x. De manera que esta suma efectivamente nos da 14x. Entonces, ¿cómo podemos factorizar esta expresión? Bueno, ven que la factorización correspondería a 3x más 2 y x más 4. Entonces voy a deshacerme de esta factorización y pues ya sabemos cómo llegamos entonces a este resultado. Recuerden que simplemente fue aplicación del método de inspección. ¿Qué vamos a hacer ahora que lo tenemos factorizado? Bueno, vamos a tomar cada uno de los factores y vamos a igualarlo a cero. Ya les voy a explicar para qué vamos a hacer este paso. Entonces, por ejemplo, este factor 3x más 2. ¿Qué pasa si lo igualo a cero? Bueno, en que ahí sería una ecuación, ¿verdad? Entonces, el 2 que está positivo pasa al otro lado negativo y el 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y ya tengo que, pues el número que me anula esta expresión, ¿verdad? El cero de esta expresión es menos 2 tercios. ¿Qué pasa con el otro? Bueno, el mismo asunto. X más 4 igual a cero. Entonces, el 4 que está positivo pasa al otro lado a negativo. Estos números que acabamos de encontrar nos van a servir para ir a formar una tabla que nos va a ayudar a encontrar el conjunto solución de esta inecuación. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar cada uno de los factores que hayamos encontrado en una línea de esta tabla. Esta tabla ustedes la generan, va a tener tantas filas como factores tengamos. Entonces, bueno, aquí podemos poner el primer factor, 3x más 2. Por acá sería el otro, que sería x más 4. Y acá lo que hacemos es escribir una filita para la expresión completa, ¿verdad? Recordemos que la expresión completa es esta, pero podemos escribirla así o podemos escribirla así. Entonces, como ustedes gusten, yo la voy a escribir desarrollada, pero recuerden que de todas maneras es lo mismo. Ok, entonces, ya tenemos la primera parte de la tabla formada. Ahora, vamos a colocar siempre una línea de estas por cada uno de los ceros que hayamos encontrado acá. Y los vamos a acomodar de menor a mayor. Entonces, bueno, entre estos dos, ¿cuál es menor? Ven que sería el menos 4. Y luego seguiría el menos 2 tercios.
Y por aquí vamos a poner una línea para el menos infinito y por acá una para para el más infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, recuerden que habíamos dicho que este se anulaba en menos 2/3. Entonces, quiere decir que este se anula en esta línea, que es donde está el menos 2/3. Entonces vamos a poner una bolita en esa línea. Esa bolita puede ir de dos formas. Puede ir vacía, como la puse acá, o puede ir rellena. ¿Cómo sé cuándo usar la vacía y cuándo la rellena? Bueno, muy sencillo. Voy a usar la vacía cuando se nos indique que es una relación que no admite que de cero. Voy a usar la rellena cuando se permita la igualdad. Entonces, en este caso, como no se nos permite la igualdad con cero, la bolita tiene que ir vacía. El mismo razonamiento podríamos utilizar para este factor, ¿verdad? ¿En qué número se anulaba? Bueno, habíamos encontrado que se anulaba en menos 4. Entonces, en menos 4 en esta línea yo tengo que poner una bolita, pero ¿cómo la pongo? Bueno, tengo que ponerla vacía. Por la misma razón que les comenté, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente rellenar esa tabla con puros signos positivos y negativos. Entonces, vean qué sencillo lo que vamos a hacer. Esta expresión 3x más 2, tenemos que ver cómo se comporta antes del menos 2/3. Entonces, si yo coloco un número en la x, un número más pequeño que menos 2/3, pueden probar el que ustedes gusten, siempre y cuando sea más pequeño que el menos 2/3, el resultado nos va a quedar negativo. Entonces yo voy a rellenar estos dos espacios con negativos, porque es todo lo que está antes del menos 2/3. Y si yo coloco números que estén después del menos 2/3, o sea, números más grandes que el menos 2/3, no sé, un número cualquiera más grande que el menos 2/3, el resultado de esto me va a dar más bien positivo. Entonces acá voy a poner un más. Vamos a hacer el mismo análisis para el x más 4. ¿Qué pasa si yo en la x pongo números más pequeñitos que menos 4, que es donde está la bolita? Bueno, si yo pongo números más pequeñitos que menos 4, esto me va a quedar negativo. Entonces, antes de la bolita es negativo. Y luego de la bolita, bueno, ¿qué pasa si yo pongo acá valores más grandes que menos 4? Más bien me va a dar positivo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces, vamos a calcular el producto de estos signos en cada una de las columnas. Entonces, por ejemplo, vean que aquí tenemos menos por menos, eso nos daría más. Menos por más, eso nos daría menos. Y más por más, eso nos daría más. ¿Qué significa esto? Bueno, esto nos está aportando un montón de información. Nos está informando dónde esta expresión se comporta positiva y dónde se comporta negativa. Sin embargo, nosotros vean que estamos interesados por hallar todos los valores que hacen que esta expresión da mayor que cero. Y para que una expresión sea mayor que cero, pues estamos hablando de que sea positivo. Entonces, en este caso me interesa este intervalo y este intervalo. Y esos dos intervalos me van a dar el conjunto solución de esta inecuación. ¿Cómo pasamos de esos más al conjunto solución? Muy sencillo. Vamos a revisar los numeritos que tenemos arriba en la tablita. Entonces, por ejemplo, este más, vean que le corresponde a estos dos. Por lo tanto, una parte del conjunto solución va a ser desde menos infinito hasta menos 4. Y como la bolita estaba vacía, pues entonces eso es que no podemos incluir a ese extremo, no podemos incluir el menos 4. Pero no solo esto es el conjunto solución. Entonces yo voy a poner una U de unión, una unión, y vamos a escribir ahora este otro. Pero este otro, ¿cuál intervalo es? Es el intervalo que va desde menos 2/3 sin incluir al menos 2/3 porque la bolita está vacía y que va hasta más infinito. De esta manera, entonces, hemos llegado a la solución de esta inecuación. Vean que el funcionamiento es a partir de la tabla.